Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Nos encontramos hoy con la profesora Ángela Rengifo, compiladora del libro Maestro Cuento. ¿Qué caracteriza un cuento? A veces se cree que el cuento es un género menor en relación con la novela o en relación con la poesía, ¿no? ¿Qué caracteriza un cuento? Los padres, digamos, del cuento moderno son Edgar Allan Poe y Anton Chekhov, y el cuento tiene una preeminencia sobre todo del urbano. La idea es que un cuento tiene que ser redondo, es decir, tiene que haber una trama, un problema en torno al cual giren todos los personajes y toda la anécdota del cuento. En el cuento no puede haber nada accesorio. A diferencia de una novela que tenemos tiempo, digamos, para desarrollar elementos, digamos, de calma, elementos de tensión, elementos de complejidad del personaje, el cuento y todos los detalles que se incluyan en él tienen que apuntar a un efecto para el lector. Y el cuento tiene que ser de alguna manera sorpresivo o sorprendente, es decir, no puede ser que empecemos a leer un cuento y ya al final va a ser este. No, el cuento tiene que atrapar al lector, tiene que envolverlo y envolverlo en pocas páginas, ¿sí? Porque la idea es que un cuento se pueda leer de una sola sentada. Entonces yo diría que la principal característica del cuento es que gire todo en torno a una anécdota o a un problema y que los personajes se construyan a partir de esa misma anécdota. Tiene que ser un género de velocidad. Y si se emplea la descripción, tiene que ser en función de esa problemática que se está abordando. Otra relación allí sería también con el minicuento, ¿no? Porque todos los textos que aparecen aquí forman parte de ese género cuento, digámoslo en el cierto sentido ya tradicional desde el siglo XIX, en esa tendencia de Poe, en esa tendencia de Chekhov, de muchos cuentistas modernos latinoamericanos como Borges, como Cortázar, como Rulfo, ¿sí? Y están en esa tendencia. ¿Qué pasa con el minicuento? El minicuento es un género más, yo no sé si decir posmoderno, contemporáneo, es un género mucho más veloz y está entre el cuento, entre la poesía, entre el haiku, la reflexión, es mucho más corto, más condensado, es decir, podemos tener minicuentos de una línea, por ejemplo, ¿sí? Género que apunta más a la imagen. Mientras que el cuento se da pues un poco más de tiempo para desarrollar esa problemática, aunque también tiene una carga simbólica bastante importante, porque hay cosas que no se dicen, el cuento no debe decir todo, sino que debe sugerir al lector y mostrar y construir a partir de un símbolo, de un objeto, cargarlo de significado a partir de la historia de los personajes. ¿Cuáles son los temas más recurrentes en esta obra y qué significado tiene el título? Empezamos por el título, Maestro Cuento. Ahí hay algo paradójico que es una antología de textos creativos y fue uno de los últimos libros en tener título, ¿no? Aquí debemos y damos crédito por la idea del título al editor y nos pareció muy pertinente porque encierra de alguna manera la sustancia de lo que quiere mostrar el libro. ¿Cómo así, Maestro Cuento? Muchos de los escritores que están acá, casi todos, son docentes o han sido docentes, es decir, ejercen como profesores y ejercen como escritores. Parte de lo que hablo en el prólogo es esa tensión que hay entre la academia y la vida de un escritor. Yo no creo que la academia forme escritores propiamente, ¿no? Lo que hace la academia es convertirse en un nicho, en un ambiente, en un lugar para conocer autores, para conocer otras personas que estén trabajando con el mismo género, para relacionarse, para escribir, para corregir, porque cuando uno escribe es muy importante que haya personas que sepan y que te estén leyendo y te estén corrigiendo. Y eso ocurre hasta con los mejores autores, es decir, un texto nunca va a salir perfecto a la primera vez o con algunas excepciones, ¿no? La idea es que hay que reescribirlo, hay que corregirlo y es importante que haya un círculo en el que puedas compartir y leer tus textos y ese podría ser la academia y la cuestión de la crítica, aunque también hay espacios que son extraacadémicos como los talleres de escritura, como las tertulias, pero permite que haya un ambiente
de conversación y de orientación en torno, bueno, cómo corregimos, cómo mejoramos ese texto. Entonces, Maestro Cuento muestra esa tensión entre la academia, la vida de la academia y la vida como escritor, ¿no? Entonces, son profesores y también son creadores, son escritores. Ahora, con respecto a las temáticas, bueno, el libro tiene temáticas variadas. Yo hice una agrupación en el prólogo, temáticas, por ejemplo, como el amor, ¿sí? Entonces está el cuento El masajito bayamés del escritor Marco Tulio Aguilera Garramuño. Es la historia de un autor colombiano que viaja a Cuba a un congreso, entonces allí vive un amor exótico, un amor apasionado con una cubana que representa la poesía. Él te contaba la parte del símbolo, ¿no? Entonces esta mujer representa la poesía y la relación que con ella es muy, muy erótica. Otro texto del escritor Fabio Martínez, Con las rubias no hay manera. La mujer se prefigura como la música, ¿no? La música, el disfrute, el placer y el encuentro con ella. Hay otro tipo de relación con el amor que ya no es tan erótica y tan placentera, sino que es más conflictiva, como el cuento del profesor y escritor Óscar Osorio, Memo al amanecer, ¿no? Entonces, cómo el amor se va transformando en una relación matrimonial y se va convirtiendo en algo inmundo como una cucaracha, por ejemplo, ¿sí? Es lo que te habla de la carga del símbolo. O también cuentos de escritores muy jóvenes, como Rodolfo Villa, Justo esa noche, Juliana, donde habla de la crisis por una enfermedad en una relación, una enfermedad terminal. O el cuento de Los glúteos de Jennifer Brown, del escritor Leonardo Moreno, también que es muy joven, donde habla de un amor que ha sido para toda la vida y que se frustra, pero que es un amor para toda la vida. O también, con un tema muy contemporáneo, Te vendo mi corazón, del escritor y profesor Alejandro López, donde es un amor que se construye a partir de la publicidad, ¿sí? De la imagen publicitaria. Bueno, esos es como los que están agrupados en torno a la temática del amor, a partir de mi lectura, ¿no? De acá. Otro tipo de temáticas tienen que ver con, que son variantes del amor, con la familia, con la sexualidad. Por ejemplo, el texto del escritor Orlando López, escritor y músico Orlando López, Temporada en el teatro, ¿no? Donde no hay una relación erótica de penetración, sino de juegos sexuales a partir de los disfraces y disfraces, por ejemplo, de cuentos de hadas, y la crisis que hay en ese tipo de amor. O también el cuento del escritor muy joven Alejandro Alzate, Amor de la calle que vendes tus besos, donde la prostituta es una caperucita, ¿sí? Entonces jugar como con esa tradición literaria y problemáticas más urbanas. También uno muy interesante por la temática, Se hace nada diferente, de la escritora y profesora Ida Valencia Ortiz, donde habla ya de este amor virtual, que es muy contemporáneo. En relación con la familia, el texto del profesor y escritor Gabriel Alzate, Que su nombre permanezca limpio, la tensión de una mujer entre su familia y el amor y todos los chismes y las intrigas familiares y la crisis que eso puede generar. O también el cuento La pendiente, del profesor y escritor Óscar Agredo Piedradita, donde una pareja se reúnen para tener un hijo y ese motivo va a ser también la crisis, es una pendiente del amor, el fin del amor. Imágenes, símbolos e íconos de la muerte. Cementerios católicos republicanos en el Valle del Cauca, una memoria que debe ser preservada. Coordinadora Ángela María Jiménez. El objetivo de resaltar los valores de los cementerios vallecaucanos es crear, a través de su contemplación o de su recreación estética, el escenario para retejer lazos con el pasado, con nuestras raíces, con nuestra memoria. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios.
En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Miradas oblicuas, compiladores Hernando Urriago y María Mercedes Ortiz. Michel de Montaigne, al publicar en 1580 sus ensayos, dio nacimiento a un nuevo cauce de expresión que resultó inclasificable dentro de los géneros literarios, incluso hasta hoy. Nació el ensayo como producto de los ires y venires de la filosofía y la literatura, de los coqueteos entre la retórica y la poética. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Hay otros cuentos que tienen como centro la ironía, el sarcasmo, o anécdotas que uno diría que son anodinas y son muy cotidianas. Ejemplo, el cuento Secretos de Cocina del escritor y profesor Hernán Toro. Es un cuento que gira en torno a algo muy sencillo como una receta, que quieren saber cómo se hace una receta con berenjenas. Y uno dice, un cuento sobre una receta de cocina, pero es la magia de este autor que lo envuelve a uno, cómo logran descubrir esa receta. Qué intrigas para descubrir esa receta, ¿no? Y es una anécdota muy, uno diría, muy cotidiana, muy sencilla, como que no tendría ninguna complicación, pero el escritor logra atrapar al lector. Otro espléndido también del escritor y profesor Humberto Jarrín, Adán y la fuerza de atracción universal. La ironía entre cómo Dios y Newton llegan a un acuerdo para que Adán no descubra la ley de la gravedad con la manzana, es fabuloso. También el texto de la escritora y profesora Amparo Suárez Anturi, Vocación, de una niña que quiere ser escritora, pero llega tal esa neurosis que llega al silencio, ¿no? El contraste entre ser escritor y el silencio. También el texto del profesor y escritor James Cortés Tique, El miembro fantasma. Hay una crisis por el lenguaje en ese cuento. También es importante la reflexión que hacen los escritores en torno a él. ¿Qué es escribir? ¿Por qué se escribe? Y cómo esa neurosis o esa locura por el lenguaje te puede llevar al silencio absoluto, ¿no? Otro grupo de cuentos tiene que ver con la violencia y la muerte. Del escritor Alberto Esquivel, Planeta Tortura, con una ficción interplanetaria. Cómo está allí la violencia, el amor y la muerte y la pérdida del otro, ¿no? O en el cuento del escritor Hubert Delgado, Johnny Tolker, Maestro de Asesinos, muy a la manera de estas biografías de los infames de Borges, también una escritura muy fina, muy fina. También el escritor y profesor Etán Tejeda, Retiro Catedral, es un cuento sobre tráfico de niños,
¿no? Entonces también es como de esas problemáticas contemporáneas, o el cuento del escritor y profesor Carlos Patiño Millán, Último día de enero, Sonia está muerta y yo estoy en problemas, referida a unos narcotraficantes que han sido capturados en Rusia. Precisamente ese tipo de cuentos muestran como la relación con el exterior, con la problemática, con la violencia y con esa Europa idealizada del dinero que se imagina, pero que termina siendo una frustración para los personajes. Dentro del grupo de cuentos que se refieren a las relaciones familiares, a las relaciones de amor también, podemos encontrar un cuento extraordinario del profesor y escritor Harold Kremer, Vecinos, sobre la tensión que vive una mujer entre su deseo y los prejuicios sociales como el racismo, ¿no? Porque el amante que tiene esta mujer es un afrodescendiente, y también todo lo que se dice sobre esta persona y lo que ella quiere enfrentar, pero no se arriesga como hacerlo, ¿no? La tensión que vive esta mujer en este cuento del excelente escritor que es Harold Kremer. Y también tenemos el cuento de una escritora muy joven, Jenny Valencia Alzate, Deber Postmortem. Es una niña que le piden que bese a su abuela muerta, ¿no? Entonces ella como que siente esa repugnancia, pero al mismo tiempo ahí se presentan como unas relaciones eróticas con el primo, con otros niños, entonces esa tensión entre el erotismo y la muerte, y sobre todo cómo se construye a partir de símbolos, ¿no? La síntesis que hacen los símbolos. ¿Por qué los cuentos de este libro son predominantemente urbanos? El género cuento, como lo conocemos hoy, nace en el siglo XIX, con escritores como Poe y como Chekhov, ¿no? O sea que nace en un momento, digamos, industrial, por decirlo así, que donde están creciendo las ciudades. En Colombia no podríamos decir que tengamos un desarrollo urbano como en Europa o en otros países, ni tendría por qué serlo, pero precisamente lo que muestran estos cuentos es esa crisis que representa el cambio de espacio, o el modo en que cambian las representaciones de lo rural a lo urbano, cuando están emergiendo las ciudades, cuando emergen esos modos de vivir urbano, ese movimiento. Si bien no todos los cuentos se desarrollan en ciudades colombianas, hay unos que se desarrollan, como te comenté, en ciudades europeas. De todas maneras, es ese asunto de los personajes que viven una crisis por cómo me relaciono con el entorno, cómo me relaciono con ese espacio urbano lleno de movimiento, lleno de personas, lleno de sitios, lleno de lugares, que te genera unas dinámicas muy diferentes a lo rural. Y en un país como Colombia esa crisis es muy patente cuando de alguna manera estamos viviendo una transición entre esa vida rural y esa vida urbana, ¿no? Sobre todo las personas que desplazan o quienes han crecido y nacido en ciudades que están en pleno crecimiento y en plena expansión, ¿no? Cómo estos personajes se relacionan con lo urbano. El cuento creo que es esencialmente urbano porque surge justamente de esa crisis de el nacimiento de las ciudades y el nacimiento de una nueva forma de vida, una nueva forma de relacionarme con los demás y con el entorno. ¿Cómo las diferentes problemáticas sociales se ven reflejadas en esta obra? Una característica fundamental del cuento, además de lo que te comentaba que gira en torno a una anécdota, es la construcción del símbolo y la síntesis de esa imagen. Hablamos de varias problemáticas sociales, hablamos del racismo, hablamos de la violencia, hablamos de problemas de género, asuntos políticos y de violencia como el narcotráfico, como la violencia entre liberales y conservadores, que están latentes en muchos textos de literatura colombiana. Creo que también se ven en estos cuentos las dificultades que viven quienes migran a otros países. Creo que son problemáticas contemporáneas que están presentes en estos textos. Es un libro con temáticas muy variopintas, ¿sí? Pero en ese sentido muestra
la diversidad de problemas que pueden vivir los personajes, y que la idea es que sientan los lectores que son problemáticas que también pueden vivir ellos o que viven ellos, ¿no? Y muy, muy contemporáneas. Háblenos acerca de su cuento que está también aquí en esta compilación. Bueno, mi cuento se titula Gitanjáfora. Gitanjáfora es una expresión que se refiere a estos textos o a estos, digamos, enunciados sin sentido. Es el lenguaje que pierde el sentido, que no dice nada aparentemente, pero que sí está diciendo algo. El cuento habla sobre un profesor ya jubilado, que vive de alguna manera frustrado porque no hizo muchas cosas que quería hacer. Está escribiendo un ensayo, ¿sí? Entonces él está luchando contra el tiempo y está luchando contra la escritura, contra el ser escritor, en un ambiente muy violento, ¿no? Una Colombia, digamos, futurista, que está en medio de una violencia todavía muy acentuada como en los ciudadanos, todo eso, ¿no? Pero entonces lo fundamental aquí es como la crisis de ese personaje, la relación con el tiempo que está pasando en él, en su vida, y el tiempo que pasa en relación con la escritura. Este cuento forma parte de un libro titulado de la misma manera, Gitanjáfora, que en el año 2005 fue premio de Jorge Isaacs, colección de autores vallecaucanos. Museo Julio César Cubillos, Patrimonio Arqueológico de la Universidad del Valle. Autor Carlos Armando Rodríguez. Mediante la utilización del recurso visual, se explora las particularidades que caracterizan parte de la obra de los artistas de 11 culturas prehispánicas de nuestro país. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Crónica, reportaje, radio y video. Compilador Kevin García. De los 70 años de vida de nuestra universidad, durante 40 se han destacado las iniciativas de la Escuela de Comunicación Social. Nacida en la Facultad de Humanidades, la escuela fue uno de los pilares para la creación de la actual Facultad de Artes Integradas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
Ángela Adriana Rengifo Correa es egresada de la licenciatura en literatura y de la maestría en literatura colombiana y latinoamericana de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, y en estos momentos me encuentro terminando el doctorado en educación del Instituto de Educación y Pedagogía de la misma universidad. Bueno, yo considero que soy escritora y soy profesora. He sido docente en educación secundaria y también en este momento me desempeño como docente en educación universitaria. Escogí la literatura como pasión, pero también es mi trabajo. Por eso me parece fundamental también trabajar como docente en la formación de nuevos profesores y nuevos escritores. Que tengo presente en este momento sobre todo la escritora Cristina Peri Rossi. No sé qué tanto llegue mi escritura a parecérsela de ella, pero me encantan sus textos, y también me encanta Mario Benedetti como cuentista. Colombianos particularmente me gusta mucho Harold Kremer. Un cuento debe tener un problema. Todo el cuento debe girar en torno a una anécdota, los personajes, lo que ocurre en esa historia, y también debe tener esa carga simbólica, porque a veces se cree que se escribe una anécdota de forma plana, pero es importante que lo que se esté narrando también tenga un matiz poético y que haya la carga del símbolo, que es la que va a arrastrar toda la historia. La Universidad del Valle me hice aquí, siento que es mi casa y aquí quisiera seguir estando.